Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta segunda sesión del programa Lidera tu Futuro. Bien, en esta sesión vamos a abordar los inicios profesionales, los sistemas de previsión social y las oportunidades que podemos alcanzar como abogados por cuenta propia para poder ofreceros además una visión general a la hora de comenzar en vuestra etapa laboral, en vuestras ideas sobre emprendimiento. Vamos a contar con uno de nuestros principales colaboradores, no solo en el Lidera tu Futuro, sino en todos los eventos formativos, que es la Mutualidad de la Abogacía. Eh, Especialmente, además, hoy nos acompañarán Patricia Moraleda, coordinadora institucional de la Mutualidad de la Abogacía, y Susana Santos, técnica de programas de la Fundación de la Mutualidad de la Abogacía. Bien, eh, como la edición anterior, estamos totalmente abiertos a recibir preguntas. Queremos que esta sesión sea lo más dinámica posible. Tenéis a vuestra disposición, primeramente, en la pestaña de documentos, información sobre esta jornada y información sobre el programa, las sesiones que quedan. Recordad que este jueves tenemos la tercera sesión con David Muro. Y también tenéis eso a vuestra disposición en la pestaña preguntas, tenéis ahí un pequeño cuadrito para poder hacernos llegar las preguntas que consideréis, no tengáis miedo, aprovechad estas magníficas ponentes que tenemos esta tarde y sin más dilación empezamos con Patricia. Espero a ver qué nos puedes contar. Vale, pues muchísimas gracias, Alberto. No sé si estáis viendo ahora mismo mi pantalla Sí, ya. sí. Fenomenal. Vale, porque bueno, esto es lo que tiene este formato online, es que bueno, podemos estar muchas personas como estáis al otro lado y podemos estar cada uno en un punto incluso de España o del mundo, pero bueno, no nos vemos las caras, no vemos si estamos viendo la presentación y a veces se hace un poquito complicado. Así que nada, muchísimas gracias a Jamadrid por bueno, pues por permitirnos estar hoy aquí en este magnífico congreso de Lidera tu Futuro. Y muchísimas gracias a todos los que estáis al otro lado y vais a dejar un ratito de vuestro tiempo para seguirnos y para escuchar las cosas que os tenemos que contar Susana y yo misma, que bueno, esperamos desde luego que sirvan de algo, ¿no? Porque en definitiva yo siempre digo algo que me gusta recalcar, ¿no? Y es que yo os vengo a contar un poco lo que me gustaría que me hubieran a mí contado en mis inicios profesionales, ¿vale? Como decía, no sé quién tengo al otro lado, me comentaban que los perfiles, pues puede haber algún que otro estudiante y algún abogado junior. Que llevéis, bueno, pues un tiempo trabajando como abogados o quizá sois graduados en Derecho y os estáis dedicando a otras cosas y de repente, bueno, os pica ese gusanillo de ejercer la profesión. Y lo que os vamos a contar hoy, ni más ni menos, tiene que ver con cómo podemos ayudaros en ese desarrollo profesional. Cuando hablamos de previsión social, contaros un poquito cuáles son las opciones en el mundo de la abogacía, que no son las mismas que para otras profesiones. Vosotros tenéis opciones que otras profesiones liberales no tienen y que es bueno que las conozcáis, sobre todo para que toméis las decisiones en vuestros inicios profesionales que os ayuden a alcanzar aquellas metas que queréis conseguir. Y la previsión social es una de las cosas que vais a tener que tener en cuenta, igual que tenéis en cuenta vuestros estudios, cuál es el máster que queréis estudiar, qué formación queréis seguir teniendo o cosas tan básicas pero que a la vez son tan importantes como en qué vais a emplear vuestros ahorros, cómo vais a pensar en el corto y largo plazo, ¿no? Todo influye, ¿no? Iréis viendo en vuestro desarrollo profesional que además muchas decisiones que se toman al principio van a marcar de alguna forma vuestro futuro y por lo tanto hay que tomarlas pues de una manera, como decía, informada, ¿no? Así que nada, yo en la medida de lo posible quiero contaros cosas que creo que van a ser importantes para vosotros de previsión. También os voy a contar un poquito, una pinceladita de Soy Joven, que es un proyecto que acabamos de lanzar, que ya el otro día también contamos a otros compañeros de AJA y que venimos contando a toda la abogacía joven, porque creemos que es importante que conozcáis todos los proyectos en los que estamos. Hemos hecho un formato escucha durante mucho tiempo de la abogacía joven para ver o identificar cuáles son vuestras necesidades. Creemos tenerlas identificadas y por eso hemos puesto en marcha distintos proyectos que luego os contaremos, tanto yo como Susana. Y os animo a que participéis de las cosas que hacemos. Primero, porque creo que
hay algo que es un consejo, que esto os lo doy ya como a título personal y que a mí me lo dieron también en mis inicios profesionales, que es aprovecha cualquier oportunidad que pase por tu camino, ¿no? Porque nunca sabes a qué te va a llevar esa oportunidad, ya sea formativa, ya sea algún proyecto en el que vayas a generar networking, estar muy en contacto con la profesión, con la abogacía joven, con distintas asociaciones. Es muy importante que estéis al día de las tendencias, de las novedades. Fijaos que estamos en un mundo de constante cambio, o sea, es algo tremendo. Y además estamos en una etapa en la que no nos han parado, no nos han parado de dejar de pasar cosas, ¿no? Hoy mismo, los que estéis en Madrid, habréis visto que hemos salido a la calle y que estaba todo naranja, pues no sé qué ha caído del cielo o que Dana nos ha venido, que de repente, pues ya porque vamos asimilando las cosas de una manera natural, ¿no? Pero es como, Dios mío, ¿qué está pasando, no? Una guerra, hemos pasado por el tema del COVID, o sea, realmente en cualquier momento nos puede cambiar mucho la vida, ¿no? Y por eso, bueno, pues es muy importante que tengamos una previsión y que nos aseguremos de que pase lo que pase, tenemos un plan, ¿vale? Tenemos un plan, tenemos unos objetivos a corto o a largo plazo para que si las cosas no salen como esperábamos, podamos tirar de algo, ¿no? No que nos quedemos ahí sin idea de cómo avanzar. Así que esto es un poco consejo como digo yo, de abuela cebolleta, pero bueno, que lo tengáis un poquito presente. Cuando hablamos de previsión social, ¿de qué hablamos? Porque claro, esto os sonará, pero diréis, bueno, pero la previsión social exactamente ¿qué es? Bueno, pues como veis en la transparencia, la previsión social engloba los diferentes sistemas y acciones que se desarrollan en la sociedad para protección y atención de las personas frente a ciertas situaciones de necesidad. Estas situaciones de necesidad en las que normalmente no pensáis, pero hay que pensar en ellas. Ahora no sé qué edades tenéis, pero muchos de vosotros estaréis acabando vuestros estudios, cuando pues ya tendréis que ir pensando qué vais a hacer en vuestro futuro. Algunos ya estaréis pensando en cosas como, bueno, pues a lo mejor quiero tener una familia, quiero montar un despacho, quiero lo que sea. Y para esto tenemos que tener esta protección para que si nos sobreviene alguna necesidad, pues que tengamos un plan B, ¿no? O cómo responder ante ello, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de temas de enfermedad. Bueno, pues evidentemente esto es algo que no vamos a poder controlar, que nos puede sobrevenir en cualquier momento. Y lo que sí que podemos hacer es tener una previsión de que en caso de que suframos una enfermedad tengamos los mecanismos o las herramientas suficientes para poder responder ante esto. El desempleo, exactamente lo mismo. La vejez, que no me gusta como viene aquí puesto, pero bueno, la jubilación, que es algo en lo que probablemente vosotros ahora no pensáis, ni quiero que penséis en ello, pero sí que penséis en vuestros objetivos a corto y largo plazo, como decía. No a lo mejor pensar en el ahorro para vuestra jubilación, pero sí en, oye, si yo quiero alcanzar este objetivo, ¿qué voy a hacer para poder alcanzarlo, ¿no? Pues si, por ejemplo, alguno de vosotros se plantea comprarse una casa, por poneros un ejemplo, tendrá que ir pensando ya en, para ello tendré que tener un trabajo y tendré que ahorrar una parte de ese sueldo que tenga para esa entrada, por ejemplo, un piso que tenga, ¿no? Bueno, pues estas cositas que ya os digo que a lo mejor en vuestros inicios no pensáis, pero que iréis pensando un poquito en ellas, ¿vale? Los 3 pilares de protección o código de Lovaina, no sé si os suena, pero son los 3 niveles de prestaciones que deberían conformar un sistema de previsión social. Y os voy a poner ejemplos de cosas que vais a conocer y otras que a lo mejor, bueno, pues hayáis escuchado pero no tengáis tan claras. El primer pilar es el pilar obligatorio. Para cualquiera de vosotros que esté trabajando, sabéis que cualquier trabajador en España sí o sí tiene que estar encuadrado dentro de un sistema, ya sea público o privado para su desarrollo de la profesión. Y tiene que tener unas coberturas que son obligatorias por ley para poder trabajar o, en vuestro caso, ejercer como abogados. En el caso de España tenemos el primer pilar, que es el Sistema Público de Seguridad Social, que todos conocemos, y que es un sistema de reparto, que luego entraremos un poquito en detalle en ver qué es. El segundo pilar, que es la previsión complementaria empresarial. Algunos sonará porque a lo mejor vuestra propia empresa os ha dado de alta en este tipo de sistemas y en lo que consiste es en que vuestra empresa, si estáis trabajando, por ejemplo, por cuenta ajena, os dará de alta un sistema de previsión
como puede ser, por ejemplo, un plan de pensiones, para que vayáis ya pensando en vuestro futuro y que con este segundo pilar complementéis el primero. Luego veremos un poco cuál es la situación actual del sistema de seguridad social, aunque muchos de vosotros ya porque estáis al día de las noticias y leéis la prensa y veis las noticias, veis un poquito, bueno, pues el debate que hay, ¿no?, con el tema de la seguridad social en España. Si estuviéramos presencialmente, me gustaría haceros preguntas, que es muy curioso porque todos más o menos estáis en la misma línea, pero bueno, luego las formulamos y yo contestaré por vosotros y me diréis si estáis en sintonía con lo que yo pienso, ¿no? Y el tercer pilar, que es el del ahorro individual, que este es el ahorro al uso, ¿no?, el que cualquiera de vosotros puede tener una entidad bancaria, una entidad aseguradora, donde sea, y que va a completar también ese primer pilar, ¿no? Pues decir, oye, pues yo tengo mi sistema de seguridad social, estoy de alta en seguridad social y percibo una nómina cada mes, de ahí puedo ahorrar una parte y esa parte, por ejemplo, la voy a destinar pues a ese tercer pilar para que el día de mañana pues tenga ese ahorro individual para lo que yo quiera, para vuestros objetivos, como decía, a corto plazo, o pensando en la jubilación, como son, por ejemplo, los planes de pensiones. Hay mucha gente que dice, oye, yo creo que el sistema de seguridad social, no sé qué va a pasar con él y no sé qué va a pasar llegado el momento de cobro de mi prestación. Me voy a asegurar de manera proactiva de que, además de ese primer pilar, voy a completarlo con una ayuda para que, llegado el momento, pues no me encuentre con ninguna sorpresa, ¿vale? ¿Y qué opciones tenéis vosotros como abogados? Bueno, pues pensaréis, bueno, pues las mismas que el resto, ¿no? Bueno, pues no exactamente. Vosotros, como decía al inicio de esta presentación, tenéis unas posibilidades, unas oportunidades que no tienen otras profesiones y que es lo que yo precisamente os vengo a contar un poquito hoy. Aquí veis un cuadro que a algunos sonará, bueno, pues porque ya habéis pasado por este trance, ¿no? Que es el de finalizo mis estudios de grado. Acabó el grado y ya sabéis que antiguamente cuando te licenciabas directamente te podías colegiar, pero ahora necesitáis colegiaros y para poderos colegiar tenéis la obligación de superar el máster de habilitante y además la prueba de acceso que exigen para poder colegiarte. Bueno, algunos de vosotros estaréis en este momento. Bueno, es relativamente sencillo. Yo creo que es una prueba que cualquiera que se prepare puede superar. Yo aquí siempre digo lo mismo, esto como el examen de conducir, ¿no? Cuanto más test hagas y cuanto más formado vayas a ese examen, pues mejor, porque tendrás la seguridad de que lo vas a superar en una primera convocatoria. Y llega el momento de decidir, yo creo, la primera decisión importante que tiene que tomar un abogado, que es la de me colegio, y en el momento que me colegio tengo que decidir qué sistema de previsión quiero. Este que hablábamos al inicio de primer pilar, este que es obligatorio y que tenéis que tener sí o sí para poder trabajar en España. Si vais a ser ejercientes por cuenta propia, que habrá muchos de aquí que lo seáis y otros que a lo mejor lo estáis pensando ya más a futuro, porque esto, por ejemplo, yo cuando doy clase en los máster, pregunto a mis estudiantes, oye, ¿y cuántos de vosotros queréis ejercer por cuenta propia? Y levanta la mano uno o ninguno. La gente dice, no, al principio yo prefiero, bueno, pues estar en un despacho, aprender, saber qué es lo que me espera, ¿no? Aprender un poquito la profesión y luego ya pensaré en mi ejercicio por cuenta propia. Bueno, pues para los que estáis en este punto, que sepáis que tenéis la opción del régimen especial de trabajadores autónomos, o como llamamos el acrónimo, es el RETA, o una mutualidad alternativa, en este caso la mutualidad de la abogacía, que actúa como alternativa al RETA aquí ponen muchas ventajas con respecto al sistema público. Bueno, más que muchas ventajas es que es distinto al sistema público. Luego veremos un poco las diferencias para que en el momento de decidir sepáis decidir o decantaros entre un régimen y otro, ¿vale? Lo que sí que es importante que conozcáis y que creo que es un mensaje que siempre doy, porque muchos abogados con los que hablo a lo largo de mi trayectoria profesional me dicen, bueno, pues tomamos una decisión en un momento que nos íbamos a colegiar y la tomamos de una manera, bueno, pues cuando te colegias estás con 1000 cosas en la cabeza y tomas la decisión de tu sistema de previsión un poco al tuntún, ¿no? Pero es importante que sepáis que aquellos de vosotros que optéis en primera instancia por el RETA para vuestro ejercicio por cuenta propia como abogados, si después de unos años queréis iros a la mutualidad para vuestro ejercicio por cuenta propia, no lo podréis hacer, ¿vale? Tendréis que seguir con el régimen de autónomos hasta vuestra jubilación,
¿Por qué? Porque de momento esto es así. El RETA es la obligación primigenia y en caso de optar por ellos para el ejercicio por cuenta propia como abogados, tendréis que seguir en ese sistema, ¿vale? No a la inversa. Si optáis en primera instancia por la mutualidad de la abogacía como alternativa al RETA, pasan unos años y dices, oye, pues esto de la mutualidad no me está convenciendo del todo, me quiero ir al régimen de autónomos, esto sí lo podéis hacer, ¿vale? En este caso, bueno, pues el sistema que teníais hasta ese momento en la mutualidad de la abogacía pasará a ser un complemento a este primer pilar que sería el régimen de autónomos para vosotros, ¿vale? Y si los que en primera instancia habéis elegido el RETA para el ejercicio de la abogacía creéis que la mutualidad ya no os sirve para nada, estáis equivocados, porque sí que os sirve como un complemento para vuestra jubilación, por ejemplo, o para tener cualquier otro sistema de ese tercer pilar del que os hablaba, ¿vale? Entonces, es importante que sepáis esto. RETA, para vuestro ejercicio por cuenta propia como abogados, os obliga, os exige a seguir con ellos hasta la jubilación. Si optáis por la mutualidad alternativa, sí podéis cambiar, ¿vale? Es importante este mensaje porque en vuestros inicios profesionales normalmente cambiaréis y vuestros inicios probablemente pues sean de, bueno, pues a ver qué me encuentro en la profesión de abogado, qué es lo que mejor me viene al inicio, pero luego probablemente vayáis cambiando. Entonces, una de las recomendaciones que nosotros hacemos es que al inicio de vuestra profesión, si optáis por la mutualidad, la ventaja que tenéis es que si luego queréis cambiar, lo podéis hacer. A la inversa no, que yo creo que esto es una cosa que hay que dejar patente, ¿vale? Para los que vais a ejercer por cuenta ajena, bueno, pues es más sencillo todo, porque no tenéis que elegir. Directamente la empresa os va a dar de alta en el régimen de seguridad social y, bueno, tendréis la mutualidad como un complemento para vuestra jubilación, ¿vale? Hasta aquí yo creo que está bastante explicado. ¿Y quiénes somos? ¿Qué es la mutualidad? Bueno, pues una entidad privada, que esto quede claro, aunque somos una alternativa al régimen de autónomos, es una entidad privada. Opera sin ánimo de lucro. Esto, bueno, porque sepáis un poquito antecedentes, antiguamente cuando un abogado quería ejercer por cuenta propia como abogado, no tenía la opción del régimen de autónomos para poder ejercer, no existía. Por lo tanto, nosotros éramos la única opción que tenía para su ejercicio por cuenta propia, ¿vale? Entonces, esto se fundó a través de los colegios de abogados y se hizo porque existía una necesidad por parte de los abogados de, oye, yo si quiero ejercer necesito un plan de previsión, pues ya están las mutualidades para esto, ¿vale? Fue así durante muchos años hasta que se convirtió en una alternativa al régimen de autónomos cuando el régimen de autónomos apareció y se creó esta figura un poco rara de alternatividad, ¿no? de que siguiera existiendo la mutualidad porque, bueno, pues se estaban haciendo las cosas bien, ya había mucha gente encuadrada, pero tendrías la opción de elegir entre uno y otro, ¿vale? Y, bueno, personas de vuestro entorno familiar también podrán formar parte. ¿Cómo funciona el sistema público de pensiones en España? Todos los que estéis encuadrados en el régimen de seguridad social o en el RETA sabréis que es un sistema de reparto, que es algo muy sencillo. Funciona como que las cotizaciones de los trabajadores en activo financian las pensiones de las personas que se han jubilado, ¿vale? Esto algo que todos tenemos en mente, ¿vale? ¿Qué está pasando actualmente con el sistema de pensiones en España? Bueno, todos los que estéis al otro lado estaréis pensando, bueno, pues que el sistema está como está, ¿no? ¿Qué sucede con el sistema de reparto? Bueno, pues lo que parecía que funcionaba muy bien en el momento que se creó, porque era, bueno, pues tenemos muchos cotizantes para poquita gente cobrando una prestación de jubilación, de repente se convierte en que tenemos menos cotizantes para mucha gente cobrando la prestación de jubilación. ¿Cuáles son los factores que afectan en este sistema de pensiones? Bueno, seguro que muchos de vosotros estáis pensando en vuestra cabeza cuáles son, pero bueno, por tenerlo claro, tenemos por un lado bajas tasas de natalidad. La realidad es que nacen muy pocos niños. Aquí podríamos entrar en un debate que yo siempre que estamos en clase lo pongo un poco en marcha para ver cuál es vuestra expectativa o cuál es vuestro pensamiento con respecto a esto. Bueno, pues muchas cosas. La dificultad muchas veces de conciliación, ¿no? Pues hace que sea más difícil tener niños. Las mujeres ya estamos de pleno trabajando y por lo tanto no es como antiguamente que nos quedábamos en casa y podíamos hacernos cargo de los niños. Ahora pues trabajamos los hombres y las mujeres y por lo tanto, bueno, pues es más complicado. Y luego, pues como dice mi madre, que un hijo es muy caro, ¿no? Que hay que pensar en todo lo que implica, que no es solamente
no va a ser siempre un bebé, ¿no? Sino que luego habrá que responder a sus necesidades formativas y bueno, todo lo que implica tener un hijo que como pues, no tengo que explicarlo, ¿no? Entonces, poco nacimiento de niños, ¿vale? Ahora mismo hay una tasa que no pasaría a cubrir las necesidades que tiene el sistema tal y como está contemplado. Incremento de la esperanza de vida. Aquí yo os diría que levante la mano a aquellas personas que creen que van a vivir más de 90 años y algunos tímidos levantarán la mano, otros dirán, bueno, no lo sé. Bueno, yo sí que os garantizo que a los 80 y pico sí que llegaréis. ¿Motivo? Bueno, pues porque la esperanza de vida aumentando por los avances médicos, porque, bueno, el otro día ponía un ejemplo en clase también, que había leído que había nacido en Japón, como no, el primer niño inmortal, ¿no? Y esto era, bueno, pues la broma y cuando te metías a ver un poco la noticia, lo que explicaba era que por por los avances médicos van a ser capaces de sustituir pues, cualquier órgano vital de nuestro cuerpo con tecnología 3D, ¿no? Bueno, pues estará un poco la gracia, pero es verdad que la esperanza de vida va aumentando y lo que tenemos que identificar es, vamos a vivir muchos años, como decía, es una gran noticia, pero ¿de qué forma? ¿Y cómo vamos a poder responder ante estos incrementos, ¿no? Antiguamente pues la gente llegaba al cobro de prestación de su jubilación, que por cierto eran los 65 años, ya sabéis que esto ya ha cambiado, y vivía unos años y luego fallecía. Entonces estaba, digamos, provisionado todo de manera que sabíamos más o menos, teníamos el control de que esas personas que habían cotizado durante toda su vida iban a cobrar la prestación durante X años y que iba a haber un relevo generacional que cubriera esto. ¿Qué pasa? Que ahora vivimos mucho más años y encima no tenemos ese relevo. Y luego las elevadas tasas de desempleo que os voy a contar, pues que la situación está como está. Encima ahora, bueno, pues no es que estemos en el mejor de los momentos por los distintos temas geopolíticos que también nos afectan necesariamente a todo lo que tiene que ver con el tema del empleo y de las crisis, etcétera. Y bueno, pues esto es algo que también lógicamente influye, ¿vale? Bueno, esto es no sé si podéis ver cómo se va transformando, sí, creo que lo estáis viendo. Vale, desde el 71 hasta el 2049 la pirámide, fijaos cómo va cambiando, o sea, va transformándose de lo que era como una pirámide, veis ahí los años, en lo que es más bien como una especie de rectángulo, ¿no? Y encima tenemos a los baby boomer, que estos serán probablemente los padres de muchos de vosotros, que son aquellas personas que tienen esa base, ese espacio tan ancho dentro de la pirámide y que eran personas que estaban cotizando y que no solo van a dejar de cotizar, sino que van a empezar a cobrar su prestación de jubilación, ¿vale? Y por lo tanto, bueno, pues ahí tenemos este problema. Pobrecillos, ellos no tienen la culpa de nada. Era una época donde nacían niños como si no costara y claro, todos estos, estas generaciones de tantos hijos, pues tienen su derecho, después de haber estado cotizando durante tantos años, a cobrar su prestación y cobrarla además de una manera pues lo más digna posible, ¿no? ¿Y cómo funciona la mutualidad? ¿Qué diferencia hay con el sistema de reparto de seguridad social? Fijaos que la mutualidad en sus inicios también era un sistema de reparto, funcionaba exactamente igual que el de seguridad social. ¿Qué pasó? Bueno, pues que primero, para transformarnos en un sistema alternativo teníamos la necesidad de convertirnos en un sistema de capitalización individual, pero el tiempo nos ha dado la razón en que es el mejor de los sistemas dadas las circunstancias. ¿Por qué? Porque consiste en la acumulación de las cantidades en forma de aportaciones y de sus rendimientos, ni más ni menos. No va a afectar temas de edad, tampoco va a afectar los años de cotización, no va a afectar si hay más o menos nacimientos y no va a afectar la situación económica. Bueno, afecta necesariamente porque afecta a todo, ¿no? Pero al final la diferencia con respecto al sistema de reparto es que tú decides cuáles son las prestaciones que quieres que te queden el día de mañana, ¿vale? Y aquí muchos me preguntáis, oye, ¿y en qué momento tenemos que empezar ya a pensar en esto? Pues cuanto antes mejor. Fijaos que un sistema de capitalización funciona, no sé si habéis escuchado hablar del concepto de interés compuesto, pero la fórmula del interés compuesto lo que hace es que los intereses que va generando el capital que tú tienes van pagándose sobre el capital más los intereses. Por lo tanto, cuando antes empecemos a ahorrar para nuestro futuro,
mayor será el capital que nos encontraremos el día de mañana, ¿vale? Yo con muchos abogados que hablo ya cerca de los 50 y pico años, que ven ya, bueno, el momento de jubilación más cerca, me dicen, jolín, Patricia, la verdad es que no he pensado durante estos años en mi jubilación y ahora estoy haciendo mis cálculos y estoy viendo que la pensión que me va a quedar va a ser muy bajita. ¿Cómo puedo arreglarlo? Bueno, pues hay formas, ¿no? Pero es mucho más difícil arreglarlo cuanto más cerca estás de la jubilación que si has hecho los deberes previamente. Entonces, que vayáis teniendo ya este concepto, ¿vale? Que evidentemente muchos de vosotros diréis, sí, claro, guapa. Estoy en mis inicios profesionales, esto es súper complicado, no hago más que pagar, acabo de abrir mi despacho, tengo 1000 necesidades y 1000 pagos que hacer y voy a pensar en el ahorro. Bueno, pues tenéis que buscaros la fórmula, ¿vale? Buscaros herramientas. Herramientas que pasen por decir, oye, cuando cobro mi pensión, perdón, cuando cobro mi sueldo cada mes, no voy a esperarme a todos los gastos que tenga, más mis juergas, más mis salidas, más mi ocio, sino que voy a destinar ya una parte necesariamente a mi ahorro, para que sea sencillo, para que sea algo como que a lo que estoy acostumbrado en el mes, ¿vale? Que sea como un gasto fijo, porque os vais a dar cuenta que con muy poquito, con que empecéis, bueno, pues con lo que buenamente podáis, a lo mejor son 20 euros, a lo mejor son 30, a lo mejor son 100, lo que sea, pero que dentro de unos años, sin casi sin haberos dado cuenta, vais a conformar ahí un capital que será muy interesante para vosotros, ¿vale? Los que uséis este sistema como alternativa al régimen de autónomos, lo tendréis relativamente sencillo, porque os vamos a pedir bueno, es una cuota mínima que tenéis que ir pagando para cubrir todas aquellas garantías que exige la ley para que sea una alternativa a autónomos y una parte de lo que estáis pagando va a ir a vuestro ahorro. Pero podéis completar ese ahorro como queráis. O sea, si por ejemplo empecéis pagando la cuota para nuevos abogados que empiezan a ejercer por cuenta propia en el plan alternativo son 25 euros. No me creo, cuando lo hablo con la abogacía joven, digo, no me creo que además de esos 25 euros que pagas para tu cuota de la mutualidad, como en vez de pagar autónomos, no puedas destinar otra parte al ahorro que vaya exclusivamente para tu ahorro. Es que es para ti. Es que esto es un concepto, mira, yo cuando hablo con muchos abogados me dicen, jolín, es que estoy ahí metiendo dinero y cada vez tengo que meter más y es que claro, es que hay que, lo estoy destinando al plan profesional eh, y, y no lo estoy dedicando a lo mejor a mi ocio. Vale, no lo estás dedicando a tu ocio, lo estás dedicando a tu plan profesional, pero de lo que no te estás dando cuenta en ese momento es que es algo que va para ti. O sea, que todo lo que aportes a un sistema de capitalización va para tu jubilación o va para tu momento que quieras tomarte un año sabático o va para tu momento en el que quieras montar un despacho y tengas ya conformado ahí un capital, ¿vale? Y es tuyo, o sea, eso nadie te lo quita. Hay como ciertas leyendas urbanas con respecto a los sistemas de capitalización que es que puedes perder el dinero en un momento dado. No, lo que aportes es tuyo. Y luego además tienes que ir pensando en los intereses que eso te va a generar, que esto es a mayores, ¿no? Pero lo que aportes es tuyo. Esto es como si lo metes en una hucha, por eso os pongo ahí una hucha, porque esto es como si lo vas metiendo, pero en un depósito, en este caso, que os va a generar intereses, ¿vale? Entonces, mentalidad de lo que tengo y lo que estoy metiendo va para mí y va para mi futuro a medio plazo o a largo plazo, ¿vale? Pero es para vosotros. Y esto es algo que es un concepto que creo que tenéis que tener. Diferencias con respecto al sistema de autónomos. Bueno, pues hay diversos, ¿no? El primero que os he contado es el del sistema de reparto, porque creo que es lo más fundamental. Es que al final cuando me dicen, haz una comparativa con el RETA, yo digo, bueno, no es fácil comparar porque un sistema de reparto no tiene nada que ver con un sistema de capitalización, ¿vale? Pero hay que explicar un poco las diferencias entre uno y otro. Diferencia también, por ejemplo, los cobros de prestación. Si, por ejemplo, en el caso de la seguridad social, sabéis que llegado el momento de jubilación, te queda una pensión que cobrarás de manera vitalicia. Esto es como la canción de, no sé si habéis escuchado la canción de Alanis Morissette, que habla de Ironic, que habla de que a alguien le toca la lotería del día siguiente se muere. Pues el tema de la renta vitalicia es un poco lo mismo. Yo siempre digo, jolín, llevas cotizando toda tu vida, que para alcanzar el máximo de pensión son 38 años, que ya está bien, ¿vale? Por el máximo de pensión, que no os quiero ni contar lo que os quitan de la nómina para el cobro máximo de pensión. Y cuando llega el momento de jubilación, vais a cobrar una pensión vitalicia que si os morís al día siguiente, se extingue, no le queda nada a nadie. Esto, yo a veces que lo pienso y digo, joder, es que a veces el sistema de seguridad social
ostras, no sé cómo definirlo, ¿no? Es como, llevo toda la vida dedicando a algo para que me quede el día de mañana y llego, empiezo a cobrarlo y tengo la mala suerte de que me muero al mes de haberlo cobrado, por ejemplo, la primera pensión y ya no me queda nada. Bueno, pues en el caso de la mutualidad podéis optar por distintos cobros de prestación, que yo creo que hay que mirar un poquito a futuro, sobre todo también por los distintos modelos de familia que existen, porque fijaos que en el caso de mutualidad, si optáis, por ejemplo, por una renta reversible a, por ejemplo, vuestro cónyuge, pues estarán los cálculos para que en caso de fallecimiento vaya esa persona. Y hay otra cosa que yo creo que hay que destacar, que en el caso de la seguridad social, en caso de fallecimiento existe un capital de viudedad o orfandad. Pero si no estáis casados y no tenéis hijos, no va nadie. Que esto es otra de las cosas que digo, hombre, hay que estar un poquito en el mundo, ¿no? No todos los que estamos en este mundo pensamos a lo mejor en casarnos o en tener hijos, que al final lo acabas haciendo solamente para que si te pasa algo le vaya a tus beneficiarios, ¿no? Bueno, pues otra de las diferencias con mutualidad es que si tú quieres poner como beneficiario a otra persona que no sea tu hijo o que no sea tu pareja, pues lo puedes hacer, porque a lo mejor has decidido que a quien quieres que vayas a tu familiar más directo, que puede ser a lo mejor tu hermana, tus padres, o no tiene por qué ser familiar, ¿no? Pues pensar un poquito en estas nuevas modalidades de cobro de prestación y a quién quieres que vaya la misma, ¿vale? Bueno, hay más diferencias, pero yo creo que fundamentalmente son estas. El sistema en cómo se cobra la prestación, en quién defines tú como beneficiarios y en cómo funciona el sistema. Y luego, la atención yo creo también es importante. A ver, al final en el sistema de seguridad social estamos todos metidos, la mayoría. Aquí estáis los abogados exclusivamente y nos dedicamos directamente a vuestras necesidades y escuchamos también cuáles son vuestras necesidades y nos vamos adaptando a las necesidades de la abogacía, ¿no? Que van cambiando. Es que esto va cambiando, igual que la profesión va cambiando y vuestras necesidades personales irán cambiando. Y la atención yo creo que también que se brinda desde mutualidad a los abogados es más personal, ¿no? Es más tú qué es lo que necesitas. En seguridad social estamos todos metidos y bueno, pues va a fluctuar y va a cambiar todo un poco también por los vaivenes del mercado y también por lo que suceda con los gobiernos de turno. Yo os cuento un poco a modo anecdótico, cuando he ido a charlas, por ejemplo, del Pacto de Toledo, que supongo que esto suena, que velan por los intereses del sistema de pensiones en España, al final las soluciones que proponen pasan por retrasos de jubilación, más años de cotización, para el cálculo de la pensión van pensando en cogerte más años de tu base reguladora porque de esta forma la tendencia va a ser a que la pensión baje, ¿no? Y ya suenan campanas de que te cojan todos los años de vida profesional. ¿Qué ocurre? Que en nuestros inicios profesionales normalmente tu prestación o tu sueldo es más bajito, por lo tanto si te cogen los primeros años la tendencia va a ser a la baja. Entonces van poniendo parches para mejorar o para subsistir con un sistema que evidentemente yo creo que necesita una reforma estructural que en algún momento se abordará, pero que, bueno, pues nadie quiere ponerle el cascabel al gato, por decir de alguna forma, porque, bueno, pues es bastante impopular. Pues quitar, por ejemplo, la pensión o rebajar la pensión a un jubilado, que ya de por sí suelen ser bajitas, pues no es lo más popular de este mundo, ¿no? Entonces, bueno, la ventaja que tenéis vosotros es un poco esta, ¿no? En optar por una opción que también tendrá sus como os diría, sus problemas o que podéis encontrar con una situación que puede ser complicada como la de la seguridad social, pero que se puede controlar de una manera más sencilla solamente por el número de personas que componen mutualidad, ¿no? Bueno, aquí que veis un poquito los principios que os contaba. Y aquí no os lo he puesto, pero estos problemas de los que hablaba antes pueden ser pues que penséis, bueno, pues una mutualidad pues, puede ser insolvente o en un momento dado, ¿cómo sé que no va a quebrar o que va a suceder algo así? Bueno, pues como al ser una alternativa al régimen de autónomos, lo que hace la Dirección General de Seguridad Social, la Dirección General de Seguros, perdón, es inspeccionarnos de una manera mucho más exhaustiva que lo haría con cualquier otra entidad aseguradora, porque al fin y al cabo nosotros tenemos que tener
unas provisiones técnicas suficientes para que en caso de que ocurra cualquier cosa podamos responder ante las pensiones de nuestros jubilados, ¿no? Y hace tiempo entró una normativa que era Solvencia II, que son estas normativas que te someten a unos test de estrés que te dicen, oye, ¿qué pasa si se te mueren de repente unos cuantos mutualistas, que la rentabilidad baja, que pierdes en tu cartera X? Bueno, te someten a estos test para ver cómo de solventes somos. Y bueno, lo que te exige la DGS es un 100% y nosotros estamos en 200 de solvencia. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que total tranquilidad. Y sobre todo por esto, ¿no? Porque al tratarse de una alternativa al régimen de autónomos, no podemos hacer movimientos de riesgo como haríamos pues, si fuéramos una entidad privada al uso, como podría ser pues, una entidad aseguradora o un banco, ¿no? O sea, aquí es como, no, ojo, que vosotros tenéis una parte de lo que sería seguridad social y estáis respondiendo ante las pensiones de nuestros jubilados, ¿vale? Así que, bueno, en esto total tranquilidad. Y bueno, en lo que se refiere a la parte inicial que os contaba de proyectos y de cosas que podéis aprovechar como abogados jóvenes que sois, bueno, aquí hay distintas cositas, pero os quería contar, bueno, aquí el chatbot, que también es importante que lo conozcáis, pues si tenéis cualquier duda la podéis resolver a través del mismo, pero Nace Soy Joven, que es una propuesta de valor integral que aúna nuestra oferta de productos, servicios y soluciones para nuestros mutualistas de entre 20 y 35. A ver, no se limita a esto. Si hay aquí alguien de 38, pues también podrá disfrutar de ello, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, establecemos más o menos estos rangos de edad pues para hacernos un poco la idea y para ese formato escucha que os contaba al principio, ¿vale? Formación. Los abogados tenéis que estaros formando continuamente. Esto es así. Esto, en el momento que decisteis que ibais a estudiar Derecho, es algo que yo creo que os tuvo que contar el primer profesor que tuvierais en vuestra primera clase, ¿no? En la facultad. No dejéis de formaros. La profesión de abogado cambia constantemente. Todas lo hacen, pero yo creo que precisamente y concretamente la de abogado, más aún. O sea, es formación continua, formación continua, formación continua. Y en este sentido os queremos ayudar, ¿no? Y tenemos, bueno, pues aquí os he puesto dos ejemplos que podéis ver en la página web de Soy Joven, pero una es Videocation. Para los que ya sois mutualistas, es una formación gratuita hasta el 30 de junio y tiene una formación muy específica para cosas que yo creo que no tenéis tan, ¿cómo diría? En las que no estáis tan formados quizá los abogados, que tienen que ver con pues temas a lo mejor de comunicación, estaréis alguno de vosotros, diréis, bueno, ¿y tú qué sabes? Bueno, ahora me refiero a que no es un entorno tan jurídico, sino más orientado a temas de más estas habilidades blandas de las que hablamos muchas veces, ¿no? De comunicación. Los abogados tenéis que tener tenéis que tener unas habilidades comunicativas muy importantes. Tema de marca personal. Bueno, podéis echar un vistazo y ver que de verdad vais aprendiendo además marcando vuestro ritmo de aprendizaje. Tenemos un convenio también con las personas de Global Legal Tech Hub, que aquí hablamos de temas de innovación. Si accedéis a la página, esto es gratuito, podéis ver distintos vídeos de una sesión que tuvo lugar en el DEI y que está en inglés de momento, pero lo vamos a traducir al español para que, bueno, aquellos que os cueste un poquito más seguir la explicación en inglés, pues podéis estar al día. Y temas de innovación súper importantes para vosotros también, ¿vale? En mi futuro, bueno, aquí hablamos, esto es una página donde la mayoría de abogados me dicen, hemos entrado porque nos interesaba y es, termino la carrera y ahora qué. Yo no diría termino la carrera, diría, quiero también dar un giro a mi profesión y ahora qué hago, ¿no? ¿En qué puedo beneficiarme? ¿Qué puedo hacer si voy a ejercer por cuenta propia y qué puedo hacer si ejerzo por cuenta ajena? Bueno, pues las distintas posibilidades que tenéis las vais a ver aquí. También temas de ocio, ¿por qué no? En la parte de microahorro, esta parte que os comentaba antes en España tenemos muy poca cultura de ahorro, nos cuesta muchísimo ahorrar. Soy la primera que, como dice mi madre, tengo un agujero en la mano y todo lo que entra sale, ¿no? Entonces necesito que me ayuden con plataformas. Pues microahorro nos va ayudando. Decimos, bueno, pues me pongo un objetivo que tengo que cumplir y poco a poco, bueno, pues me voy como picando para poderlo conseguir. Bueno, pues echarle un vistacito, temas de ocio. Mutuaverso, que esto lo hemos lanzado también hace poquito, si os interesan temas relacionados con metaverso, criptomonedas, blockchain. Bueno, esto que parece que tenemos tan lejano, pero que ya os garantizo que no está tan lejos. Que el otro día tuvimos una sesión con Andrés Millán, que no sé si os suena, de Optips, y con una experta de IBM en temas de mutuaverso, que nos estuvo contando un poquito, bueno, pues
cómo va a llegar y de qué manera va a llegar. Parece que está como muy lejano, pero de verdad que estos son tendencias que parece que están muy lejos, pero que tenéis que conocer, porque están ya aquí y además no solo eso, sino que os pueden dar también oportunidades de negocio, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el blockchain, con las criptomonedas, bueno, pues para vosotros como juristas, pues puede haber una oportunidad para vosotros si os especializáis en estas materias. Y para especializaros en estas materias hay que empezar por algo y hay que empezar por entenderlo. Y una vez que lo hemos entendido y vemos que, bueno, pues puede ser interesante para mí, ya empezar a profundizar un poquito más en estos temas, ¿vale? Bueno, aquí os dejo este código QR que si queréis podéis tirarle una foto y os va a llevar directamente a este espacio de Soy Joven. Y lo que os digo, ahora mi compañera Susana os va a contar más cosas relacionadas con proyectos en los que podéis participar que os van a ayudar en vuestro desarrollo profesional de una manera formativa. También bueno, pues os impulsamos de manera en la que podamos ayudaros con pequeñas ayudas económicas, que yo creo también es importante en vuestros inicios profesionales, ¿por qué no? Y nada, que aunque al final creo que tenemos un turno de preguntas, nos podéis preguntar lo que queráis. Voy a dejar paso a mi compañera y si queréis luego pues ya nos despedimos y os cuento un poquito cómo podéis contactar con nosotras y que cualquier duda que tengáis, de verdad, no tengo tiempo suficiente, normalmente entraría con mucho más en detalle en coberturas, etcétera, pero bueno, que os quedéis un poquito con el mensaje que os quiero trasladar y que desde luego estamos a vuestra disposición para cualquier necesidad que tengáis con respecto a mutualidad, formación, todo lo que os podamos ayudar, que de verdad creo que es un momento bueno para que estamos en formato escucha. Cualquier cosa que necesitéis o en la que creáis que os podemos ayudar, pues que nos lo trasladéis sin ningún problema. Así que no sé si está por ahí Susana para contarnos el Lab Emprendimiento Jurídico, que es un Ya proyecto que está. tenemos abierto. ¿Qué tal? Fenomenal. Muy bien. Cuéntanos Gracias, un poquito, Susana. muchas gracias, Patricia, y muchas gracias por invitarnos desde AJA. Quería comentaros, para poneros en contexto, Fundación Mutualidad Abogacía busca acompañar a los profesionales del derecho en toda su vida profesional. Pero no solo a los profesionales, a los que ya se dedican a eso, sino que buscamos desarrollar acciones y programas que impactan desde que los chicos y chicas están o estáis en las universidades estudiando el grado, luego el máster y luego todo lo que viene después, ¿no? Las diferentes especializaciones que podéis tener o vuestro desarrollo profesional. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de diferentes programas. Os voy a comentar algunos y me voy a centrar especialmente en el Lab de Emprendimiento Jurídico. Para empezar, porque sois una profesión de emprendimiento, ya sabéis que esa va a ser la salida profesional para buena parte de las personas que estáis aquí, porque bueno, los despachos no hay tantos como para absorber tanta demanda de profesionales y porque además yo creo que que en el espíritu de la profesión está el dedicarme por cuenta propia, ¿no? a tener mi propia empresa, mi propio despacho. Pero retomando un poco lo que hacemos en Fundación, no dejéis de visitar nuestra página web porque podréis ver todos los servicios y actividades que tenemos para apoyaros. Son gratuitos, esto es importante. La Fundación al final es ese pilar social y de acompañamiento que tiene la mutualidad de la abogacía. Veréis que hay información sobre cómo conseguir una beca cátedra que ayuda a sufragar los gastos del máster de acceso a la abogacía. En septiembre más o menos suele salir la convocatoria y son unas becas de 2.000 euros. Veréis también que tenemos formaciones como los campus legal, las mentorías, vamos a sacar un proyecto de liderazgo y a mí me gustaría compartir especialmente el que es la niña bonita de la Fundación, es uno de los programas a los que tenemos más cariño, que es el Lab de Emprendimiento Jurídico. Permitidme que voy a compartiros la pantalla. Creo que estáis viendo la página web. Si no, Sí. lo estáis viendo, ¿lo podéis confirmar? Sí, lo estamos viendo, Susana.
Fenomenal, muchas gracias. Bueno, aquí tenéis la página web de la Fundación Mutualidad Abogacía y podéis ver todos los programas que desarrollamos, como os comentaba, en todos los pilares. Otro pilar fundamental es la cultura del ahorro. Es estupendo que podáis echar un vistazo a lo que estamos haciendo desde el Observatorio del Ahorro Familiar y también todas las actividades y talleres del Laboratorio de Ahorro y Consumo Responsable. También que podáis ver el tema de las ayudas y becas y del compromiso social, voluntariado que desarrollamos, toda la parte de reflexión y de generación de conocimiento en cuanto al envejecimiento y talento jurídico, que es el pilar que a mí me ocupa y del que os he comentado algunas cuestiones como cátedra. También están los premios a la excelencia, que os animo también a consultar. Lanzaremos a finales de mes y podréis tener la oportunidad de que vuestro trabajo académico sea valorado por un jurado de prestigio y que pueda de alguna manera reconocer ese esfuerzo en la realización de un proyecto, perdón, de un trabajo académico de algún ámbito del derecho. Pero sin duda me gustaría ofreceros aquí el Lab Emprendimiento Jurídico. El App Emprendimiento Jurídico acaba de lanzarse hace unos días, la tercera edición. Es un programa que busca acompañar, capacitar y formar a emprendedores y emprendedoras del ámbito jurídico bajo una premisa fundamental que es la incorporación de la cultura de la innovación, encontrar soluciones a los retos de las sociedades actuales. Estamos en un mundo digital, cómo nos preparamos como emprendedores y emprendedoras jurídicas a ese reto de ofrecer mis servicios ¿no? En la era del metaverso, en la era de lo digital, en la era de ofrecer un valor añadido y diferencial en el mercado, ¿cómo lo hago? Este proyecto es la preincubadora, incubadora legal más grande del ámbito europeo. Ahora mismo la acabamos de lanzar, tenemos en principio de plazo hasta el día 20 para inscribiros. Os animo a que lo hagáis, la inscripción no es complicada y os voy a comentar qué es lo que buscamos. Buscamos a personas que quieran emprender. No importa si ya habéis emprendido antes y no salió bien, si tenéis una idea, si no la tenéis, si vuestro expertise viene de estar en un despacho, si es la primera vez que os acerquéis al emprendimiento, si todavía estáis estudiando, si sois junior o senior. Buscamos a personas que quieran participar de esta experiencia. Vamos a ofrecer, os repito, además de manera gratuita, formación en emprendimiento e innovación, acompañamiento personalizado, bootcamps, mentorías, en un contexto además de networking y de un ecosistema de emprendimiento donde podréis hacer contactos y trabajar en vuestra idea de negocio y que alguien os apoye y os impulse para que podáis sacar un producto mínimo viable al mercado. Además, el Lab se concibe como un concurso de ideas en el que se premian los 3 mejores proyectos con 10.000, 5.000 y 3.000 euros. Así que creo que es importante que destacar pues, que esta inmersión formativa que es online, en horario executive, las masterclass y bootcamps son viernes por la tarde, sábados por la mañana, para que podáis trabajar, estudiar. No solo nos costará nada, sino que, bueno, podéis quizás recibir ese apoyo económico a vuestro proyecto. También se hace una mención especial al proyecto que mejor incorpore los objetivos de desarrollo sostenible de otros 3.000 euros. Como os comentaba, no hay límite de edad, puede ser estudiantes de grado, posgrado, máster, abogacía junior o senior, estudiante de doble grado siempre que combine con el área jurídica, y lo que buscamos es eso. La persona candidata tiene que tener interés en emprender, quiera mejorar sus competencias y le brindaremos la oportunidad y le acompañaremos para que las adquiera también. En la página web podréis consultar las bases para la participación y también cómo os podéis inscribiros.
Este proyecto tiene, que como os comentaba, está en su tercera edición, tiene un alcance internacional. Ya contamos y hemos contado con participantes de otros usos horarios que quieren participar de la experiencia del Lab, que como os comentaba es la preincubadora e incubadora más grande del ámbito europeo. Para inscribiros tenéis que hacer un registro en el portal Amigos de la Fundación. Es muy sencillo y luego registraros en un enlace y dejar algunos datos. Podéis inscribiros como participantes o participantes con una idea. Si ya tenéis una idea de emprendimiento y queréis que os apoyen con esa idea, podéis presentarla. Y puede ser que la idea sea seleccionada y se trabaje en esa idea y si no, en cualquier caso, esa persona se incorporaría a otros equipos de trabajo. Solo puedo hablar con cariño de este programa. Me parece que es una buena oportunidad de poneros en contacto con un ecosistema de emprendimiento, apoyaros en tener un producto mínimo viable que sacar al mercado. Creo que es que como profesión emprendedora y como profesión con ideas y que debe estar en la actualidad y en lo que requiere el mercado, necesitamos contar con esa formación en cómo ofrecer mis productos, cómo diferenciarlo. Veréis que se trabaja mucho el tema del marketing, de la marca personal. No vale solo con tener un buen proyecto de emprendimiento, lo tengo que vender, tengo que salir al mercado. Por último, para dejar unos minutos para las preguntas, quiero asimismo invitaros, está en la portada de la Fundación, al evento que tenemos de lanzamiento este viernes de 12 a 1, donde, bueno, otras personas que han pasado por el Lab nos van a contar cómo ha sido su experiencia. Quizás conocéis algunos son podcasters como Irene Montagut o como José Jara, y cómo les ha cambiado la vida pasar por el Lab, cómo tenían una idea de emprendimiento y eso se ha hecho realidad y cómo han pasado de sentirse solos en la aventura de emprender a formar parte de un ecosistema junto con otros emprendedores y emprendedoras. Ya son 200 los que han pasado por el Lab. Voy a dejar de compartir. No sé si tenéis alguna duda. Estamos aquí para solventaros todas las que tengáis. Os dejamos también, si queréis, nuestro correo electrónico y animaros a consultar ambas páginas web, la de Mutualidad Abogacía, la propuesta de Soy Joven y Fundación Mutualidad Abogacía, porque estamos para acompañaros. Y ese es nuestro propósito y estamos a vuestra disposición. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Susana y Patricia. Bueno, gracias también por ajustaros más o menos al tiempo. Mira, la primera, tengo algunas preguntas, como han ido un poquito por orden, iremos variando un poquito. Bueno, la primera un poco para Patricia. Vale, hemos hablado de que por cuenta ajena la mutualidad podría ser complementaria. ¿Qué consecuencias hay si estamos en mutualidad y pasamos al RETA? ¿Se pierde el dinero que se ha aportado? ¿Cómo funciona ese tránsito? Vale, bueno, pues gracias por la pregunta, porque son cosas que a mí se me olvida comentar, pero creo que es importante que las conozcáis. Muchísimos abogados que inician su andadura profesional por cuenta propia, bueno, pues inician pensando que va a ser su futuro profesional y resulta que a los años descubren que, bueno, pues por lo que sea deciden ejercer por cuenta ajena o irse al régimen de autónomos o encaminar sus pasos hacia otra cosa que no tenga nada que ver, por ejemplo, con la abogacía. Bueno, lo interesante de esta situación es que si, por ejemplo, alguno de vosotros habéis estado en la mutualidad durante X años, poneros 5, 10, 2, lo que tengáis acumulado se mantiene y además sigue generando intereses. Por lo tanto, lo vais a tener como un plan de pensiones al uso, ¿vale? No vais a perder lo que habéis aportado. Fijaos que en el caso de la seguridad social no ocurre así. Si vosotros cotizáis durante unos años a seguridad social y no alcanzáis el mínimo que exige la ley para poder cobrar un mínimo de prestación, esto se pierde.
¿vale? Entonces, esto es importante que lo conozcáis. Lo que ocurre con muchos abogados que están en mutualidad y luego dejan su actividad y hacen otras cosas es que mantienen ese fondo. Algunos siguen haciendo aportaciones para que, llegado el momento de jubilación, además de la pensión de seguridad social, tengan como complemento la de la mutualidad, y otros pues lo tienen ahí en stand-by, su saldo, para, llegado el momento de jubilación, poderlo rescatar en la modalidad que quieran, como decía, o de golpe, o conformar una renta que más se adecue a su situación personal. Patricia, siguiendo con esto, entonces, cuando entras a trabajar por cuenta ajena y el jefe te inscribe en la Seguridad Social, eso significa que Sí, si luego abres tu propio despacho, sí. tienes que pasar directamente al RETA y ya no puedes elegir la mutualidad salvo complemento. Ojo, no. Este es un caso distinto. Si tú estás por cuenta ajena, estás dado de alta por Seguridad Social porque tu empresa te ha dado de alta, y después decides ejercer por cuenta propia, porque vas a emprender, porque vas a ser autónomo, entonces sí puedes optar por la mutualidad como una alternativa, ¿vale? El único caso que no te permite usar la mutualidad como alternativa es cuando en primera instancia optas por el RETA para tu ejercicio por cuenta propia como abogado, ¿vale? Pero si optas por el RETA para otra profesión distinta, entonces, si luego quieres ejercer como abogado en la mutualidad, puedes hacerlo. Y si te das de alta por cuenta ajena y luego empiezas como abogado por cuenta propia, entonces puedes elegir la mutualidad también como alternativa. Vale, un momento. A ver. Bueno, una pregunta un poquito para ambas, que nos está preguntando Elena. Nos dice, bueno, soy abogada junior por cuenta propia desde hace unos meses. Quería preguntaros si existe dentro de la mutualidad algún tipo de complemento sanitario o hay algún tipo de servicio médico que se pueda contratar para la atención primaria y hospitalaria. ¿Contesto yo, Susana? Vale, decíamos que era ejerciente por cuenta. ¿Qué Propia decía? Perdón. Por cuenta propia. Y está en mutualidad. y esta mutualidad. Vale, a ver, fijaos, cuando yo entré en el 2012 en la mutualidad de la abogacía, que ya hace unos añitos, la seguridad social, bueno, la sanidad pública, mejor dicho, porque la seguridad social y la sanidad pública no son lo mismo, son dos cosas distintas, ¿vale? La sanidad pública, para todos aquellos abogados que estuvieran encuadrados en la mutualidad como alternativa al régimen de autónomos, no cubría a los abogados, ¿vale? Existía un convenio de asistencia sanitaria que pagaban los abogados para poder tener esa cobertura digamos, ese servicio que tenemos todos de sanidad pública. Parecía no tener mucho sentido. ¿Por qué? Porque la sanidad pública en España no va vía cotizaciones, sino que va vía impuestos. Por lo tanto, que una persona estuviera cotizando en el régimen de seguridad social o estuviera encuadrado en el régimen de mutualidad era indiferente, porque esto va vía impuestos y por lo tanto todos pagamos impuestos y todos tenemos derecho a la sanidad pública, ¿vale? Entonces, en este caso, Elena, si está en mutualidad, puede optar, pues, tiene derecho a la sanidad pública como cualquier abogado que esté encuadrado en un régimen de seguridad social. Y luego, si quiere tener algo privado, que no sé si va por ahí también la pregunta, nosotros tenemos un cuadro médico con Adeslas, ¿vale? Que para jóvenes, si se ha quedado con la página web de Soy Joven, ahí tenemos una cuota que es un poquito más baratita para menores de 35 años. Que le eche un vistazo y que si tiene alguna duda, yo le dejo luego mi correo electrónico que nos escriba. Bueno, el cuadro de Adeslas al final es un cuadro muy amplio que tenemos en toda España, entonces no sé dónde vive, pero lo normal es que haya médicos y especialidades para ella, para cualquier necesidad que tenga con Adeslas, que es con quien trabajamos nosotros. Bueno, una pequeña apreciación que nos está preguntando, que en todo caso hay sanidad pública. Sí, sí. Bueno, entiendo siempre. Sí, por esto que he comentado, porque esto no va vía cotizaciones, va vía impuestos. En ese momento, por ejemplo, cuando salió ese Real Decreto, me acuerdo que dejaban aún fuera a las personas que tenían una base liquidable de 100.000 euros, por supone que ganaban mucho para poderse financiar la sanidad pública, lo cual seguía sin tener sentido porque esta gente pagaba impuestos igualmente. Así que nada, bueno, a Dios gracias que ya eso pasó, pero es verdad que tuvimos unos años donde esto era distinto, ya no. Tanto para Patricia como para Susana, a ver qué opináis. Hemos hablado de la pirámide de la población. En el momento en el que ésta se convierta o pasa a ser plana, va a poder ser sostenible.
tenemos un problema, ¿no? Houston, tenemos un problema porque realmente, claro, y Patricia os lo podrá ampliar mucho más, ¿no? Ya tenemos una base insuficiente de personas trabajando para pagar las pensiones. Si esa tendencia, como parece que va a suceder, se acrecenta, va a haber un problema para el sostenimiento, una población envejecida y una base poblacional que no va a poder alimentar ese sistema de pensiones. Y además, bueno, ya sabéis pues eso, que nuestro sistema de pensiones se basa en la solidaridad intergeneracional. Estamos pagando ahora pues las pensiones de nuestros padres, de nuestros abuelos, pero eso también posiblemente pues acabe cambiando porque no tendremos, o quién financiará, ¿no? ¿Cómo se va a hacer ese recambio intergeneracional o quién financiará esas pensiones del futuro? Y seguro que, bueno, Yo, Patricia sí, puede... bueno, por apuntar un poquito algo más, a ver, yo cuando me hace mucha gracia porque cuando pregunto sobre todo a los abogados más jóvenes les digo, ¿creéis que vais a cobrar pensión del día de mañana? Y me dicen, no. O sea, ha calado con muchísimo ese mensaje, ¿no? De que no vamos a tener pensión del día de mañana. Yo no creo que esto vaya a suceder. Creo que lo único que se tendrán que tomar decisiones que ya vamos viendo, ¿no? Pues como la que os digo, pues retraso de la jubilación, los abogados y todas las profesiones tendremos que jubilar pues mucho más tarde de lo que teníamos previsto, con pensiones probablemente distintas a las que teníamos previsto, y lo del adelanto de la jubilación, ya habéis visto que en el último Pacto de Toledo lo que hace es que penaliza a las personas que intentan jubilarse, aunque lleven un montón de años, antes de esos 65, 67 años ahora. Por lo tanto, yo creo que la tendencia va a ser a que sea muy complicado alcanzar ese por lo menos máximo de pensión. Y este concepto de solidaridad intergeneracional del que hablaba Susana, digo, me hace mucha gracia cuando hablo con la abogacía joven porque me dicen que ellos piensan que no van a cobrar una pensión del día de mañana y sin embargo ellos siguen aportando al sistema con sus cotizaciones. Por lo tanto, yo siempre les hago la misma broma, digo, sí que sois solidarios, ¿no? Porque estáis haciendo algo esperando que suceda lo mismo con vosotros a cambio, pero sabéis que no va a ser. Bueno, veremos a ver qué pasa. No seamos alarmistas y esperemos No, no, que no, por no. lo menos se pueda, por el bien de la solidaridad intergeneracional. Total, total. Sí, sí. A nivel de productos, porque muchos podemos estar en el plan básico universal. ¿Qué cubre Sí. exactamente? Y a la hora de jubilarnos, ¿es cierto que puede complementarse como pensión vitalicia o puede recuperarse todo lo que has aportado de golpe? Sí. Bueno, pues aquí las coberturas que exige la ley para ser una alternativa a autónomos son la jubilación, la invalidez, el fallecimiento y la incapacidad temporal profesional. Imaginaos qué pasaría si alguno de nosotros se invalida y no tiene una cobertura para ello. Pues que sería un desastre, ¿no? Entonces, necesariamente el Gobierno exige que para que nosotros seamos una alternativa tengamos cubiertas esas garantías, que se pueden ampliar. Nosotros tenemos como obligación legal que cumplir el 80% del mínimo que se cobraría en el régimen de autónomos. Se paga más porque sería muy irrisorio, ¿no? Pero yo siempre recomiendo que cada uno vea un poco su situación y que diga, oye, pues si quiero ampliar mi cobertura de invalidez, hacerlo, se puede hacer, ¿vale? A mayores de lo que hay. Y el cobro de prestación, creo que os lo he contado un poquito al principio, puedes capitalizarlo, si hemos alcanzado, yo que sé, 500.000 euros, lo puedes cobrar de golpe, puedes conformar una renta que se adapte a tus circunstancias, como sean, pues lo que os decía, o vitalicia, para que en caso de la vitalicia, yo siempre digo lo mismo, es una apuesta, ¿no? La vas a cobrar durante toda tu vida, aunque superes ese capital que tenías acumulado, la vas a seguir cobrando, pero en caso de fallecimiento se extingue. Las rentas financieras te dan otras fórmulas, ¿no? Pues hay gente que cobra incluso los intereses. Ahora hay mucha gente que está cobrando el interés porque está a lo mejor cobrando unos 600 euros de pensión, no lo sé, que complementa con otros planes de pensión de otras bases y conserva su capital para cuando quiera rescatarlo. O sea, ¿qué fórmulas hay distintas? Bien, preparados para la siguiente pregunta, Ay, Dios mío. porque yo creo que es importante. Esta pregunta es curiosa. Vale, a la hora de colegiarnos tenemos tres opciones a la hora de elegir la previsión social. El RETA, la Mutualidad de Abogacía y, en el caso del Colegio de Abogados de Madrid, Altermutua. ¿Por qué deberíamos de elegir Mutualidad de la Abogacía en comparación con otros sistemas como Altermutua?
Vale, a ver, no es en el Colegio de Madrid, es que es una alternativa más. Es decir, a mí no me duelen prendas comentarlo. Yo hoy estoy hablando de mutualidad, pero la realidad es que Altermutua es una alternativa como mutualidad al ejercicio o sea, al régimen de autónomos, ¿vale? Diferencias. Siempre digo lo mismo, es difícil hacer la comparativa cuando las coberturas muchas veces no tienen nada que ver, ¿no? Yo animo a la gente a que haga, ahora sería muy extenso, tendría que estar media hora más probablemente contándonoslo. Es importante que, como decía antes, toméis las decisiones de una manera informada. Nosotros tenemos una máxima que es la transparencia, y esa transparencia pasa porque si accedéis a la página web de la mutualidad os vamos a contar todo lo que va a suceder, lo bueno y lo malo, ¿eh? Es decir, para mí no sirve de nada que alguien se dé alta en la mutualidad si yo les estoy dando una información que no es veraz. Entonces, todo lo que viene en la página web de la mutualidad y todo lo que os he contado es lo que es mutualidad. Animo a que la gente acceda a la página web de Altermutua y que compare o que compare también con el régimen de autónomos. Esta comparativa yo no creo que sea la persona que lo tiene que hacer. Creo que es importante que la gente acceda a las páginas y vea un poquito las diferencias entre unos sistemas y otros. Lo que sí que quiero dejar claro, ¿vale? Porque esto es algo que os puede poner en una situación comprometida, es que antes os decía que darse de alta en el régimen de autónomos implica, para vuestro ejercicio por cuenta propia como abogado, implica que ya no podéis cambiar a una mutualidad, pero a ninguna. No os podríais ir ni a la mutualidad ni a Altermutua. Y fijaos, si el cambio entre mutualidades tampoco es posible, ¿vale? Si habéis optado en primera instancia por la mutualidad de la abogacía, no os podréis iros a Altermutua, tendréis que iros al RETA, ¿vale? Importante. Igual a la inversa, ¿eh? Si alguien está en Altermutua, ya después no podréis ir a la mutualidad. ¿Por qué lo digo? Porque antiguamente no se cruzaban datos con Seguridad Social. Entonces, bueno, pues había gente que lo hacía porque parecía que podíamos engañar un poco a Seguridad Social, ¿no? Te dabas de baja en el IAE, en el censo y luego te volvías al de alta y lo hacías. No lo hagáis, porque desde este año cruzamos datos con Seguridad Social. ¿Qué pasa? Que si alguno de vosotros hace este trapi, por decir de alguna forma, le van a pillar. ¿Vale? Entonces, nosotros no queremos que esto suceda. Por lo tanto, si alguien me viene a preguntar y me dice, Patricia, estoy de alta en Altermutua, me quiero ir a la mutualidad, ¿puedo? Mi respuesta va a ser que no, que se tiene que ir al régimen de autónomos. ¿Vale? Bueno, Patricia, Susana, en el caso de que queramos darnos de alta o colegiarnos en dos colegios de abogados distintos por distinta razón, acceder al turno de oficio, la misma previsión que tenemos en un colegio se puede aplicar al otro, podemos elegir una y una. Sí, exactamente igual. Es decir, alguien que se ha dado de alta en el Colegio de Abogados de Madrid y en otro colegio, por temas de turno de oficio o lo que sea, con estar dado de alta en una entidad de previsión, en este caso si está de alta en mutualidad, ya tiene las coberturas necesarias para su ejercicio por cuenta propia. En el caso de que ejerzamos en el extranjero, ¿la mutualidad cómo nos puede ayudar o hasta qué punto nos puede...? A nivel previsión, no, porque nosotros cubrimos en España, ¿vale? A nivel emprendimiento, pues mira, antes comentaba Susana, sí que podemos ayudaros en vuestro desarrollo profesional y LAB, como comentaba antes ella, si lo quieres comentar, es coméntalo tú si Pues, quieres. sí, quiero decir, pueden acceder a las formaciones que tenemos desde la fundación. Siempre y cuando, en el caso del lab, por ejemplo, en las bases decimos que tengan en cuenta que es en horario de España, ¿no? Porque hemos tenido alumnas de otras latitudes y sabían que tenían que conectarse a las masterclass con sus mentores en horario de la península. Pero al revés, el afán era internacionalizar y en otras acciones como los campus legales o en otros proyectos estamos encantados de recibir a abogacía que esté ejerciendo fuera, porque además enriquece también mucho los programas, esa diversidad de perfiles, de expertise, de lo que se llevan estando fuera, que también puedan, nos gusta mucho, lo ha dicho Patricia, escuchar, ¿no? Y que nos puedan decir qué vivencias tienen, qué esperan de nosotros. Creo que enriquece los servicios y los productos que ofrecemos porque escuchamos e intentamos adaptarnos a lo que nos habéis dicho, ¿no? Entonces, nos va a venir muy bien tener
a personas que estén ejerciendo fuera, porque también podemos escucharlas y ver de qué manera mejoramos nuestras actividades. Pues Patricia, Susana, muchísimas gracias por esta sesión, esta segunda sesión de Lidera tu Futuro. Nada, a todos los asistentes, recordaros que esta semana tenemos, digamos, doble sesión. Y un momentito que os quería compartir el cartel. Este jueves vamos a hablar con David Muro. Y entonces, bueno, básicamente vamos a daros un poco los inicios sobre el marketing en vuestro despacho y también qué estrategia saber elegir. Siempre cuando queráis montar vuestro despacho de abogados, tenéis que pensar la localización, a qué público, pues, bueno, a qué públicos queréis dirigir, por capacidad de clientes. O sea, la verdad que, bueno, esta sesión está bastante bien pensada y yo creo que os va a gustar mucho. Recordad, os hemos dejado en el chat el enlace para que os podáis inscribir y luego, por supuesto, claro, también tenemos acceso a, la tercera de las sesiones será con Francesc Domínguez, que bueno, lo que pasa es que será ya a partir del 30 de marzo. Os hemos mandado también los links por correo electrónico. Y nada, por nuestra parte, agradeceros a todos el estar esta tarde con nosotros. Os animamos a visitar la página web de Mutualidad de la Abogacía. Muchos de vosotros que ya estáis en Mutualidad, ir consultando también vuestra área reservada de Mutualidad para ir viendo qué opciones, qué planes, qué productos pueden resultar más interesantes. Hoy Susana ha hablado de la fórmula Soy Joven, el app de emprendimiento que también nos podemos animar, pues, hombre, pues a distintas ediciones que se vayan a sacar, pueden resultaros interesantes. Y nada, que daros las gracias a Patricia y a Susana por esta tarde con nosotros y a todos los demás nos vemos en la siguiente sesión. Gracias. Muchísimas gracias y gracias a todos y estamos a vuestra disposición. Muchas gracias. Gracias.